Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Feliz viernes 16 de septiembre de 2022. En este episodio es el número 53 de Pregunta a Jorge. Bien, en el vídeo de hoy vamos a contestar como cada viernes a las preguntas que nos habéis formulado durante esta semana y empezamos como siempre con los vídeos que habéis hecho. Es muy sencillo, si queréis hacer una pregunta por vídeo, vais a los detalles de este vídeo de YouTube, hacéis clic en el enlace y se os abrirá la posibilidad de grabaros con vuestro móvil y hacer la pregunta. Máximo 30 segundos, sé breves y así pueden ser seleccionadas estos vídeos. Pero antes de entrar en materia, como siempre, os voy a recordar que tenemos el servicio de Premium, relanzado justo en el mes de julio, con muchas mejoras, con muchos contenidos. Y si queréis tener un abogado siempre, un abogado de vuestra confianza, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, ya lo sabéis. Entrad en los detalles de este vídeo y haced clic en el enlace para tener más información sobre Premium. Y ahora sí, empezamos ya a contestar a las preguntas con el primer vídeo. No sé, antes pediros como siempre que si os gusta este tipo de vídeos le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que os podamos avisar de todos los nuevos vídeos que vamos publicando cada semana. Bien, vamos con el primer vídeo. Nos lo pregunta en este caso, tenemos a Antonio Lora. Dentro vídeo. Tengo una incapacidad permanente total desde 2001, por la que me operaron de prótesis de cadera. Ahora llevo un año de baja por un trasplante de córnea y el día 16 voy al inspector médico. Si me dieran otra incapacidad permanente total con revisión de un año o dos, con reserva del puesto de trabajo y me la quitaran por mejoría, o la empresa cierra y me podía coger a la incapacidad que tengo ahora. Y también con la incapacidad permanente total que tengo, ¿me podían dar una incapacidad permanente parcial? Gracias por la pregunta, Antonio. Muy interesante, ciertamente. En el caso de que haya una nueva incapacidad permanente, hemos de tener en cuenta que te van a hacer optar. Te pueden reconocer una nueva incapacidad y te van a optar entre la que ya tenías reconocida o la que te reconozcan ahora, siempre y cuando sea del mismo régimen. Es decir, que estemos hablando de que sea el régimen de seguridad social con el régimen general. Si fueran de distintos régimen serían compatibles. Imagínate que te dieron una total por autónomo y ahora es por régimen general como asalariado, pues serían compatibles. Pero si no, te hacen optar entre una u otra. La anterior, en el caso de que optes por esta última, quedaría suspendida, y si te quitan esta actual porque es otra enfermedad, podrías volver a reanudar la pensión anterior que tenías, como comentabas. No es que renuncies, sino que una queda en suspenso y optas por otra. Vamos con otro vídeo. Gracias por la pregunta, Antonio. Tenemos a Manuel, que nos hace la siguiente pregunta. Dentro vídeo. Aparte de ansiedad, tengo ideas autolíticas, crisis de pánico, agorafobia, ansiedad flotante anticipatoria, alucinaciones y sintomatología psicótica, por lo que me manda tomar olanzapina. Un medicamento que cuesta muy caro y que yo no puedo costearme. He acudido a mi médico de cabecera, quien dice que ese medicamento está encriptado y él no tiene acceso. Me manda a salud mental de nuevo y la psiquiatra se niega a recetarme olanzapina porque no está de acuerdo con el dictamen del psiquiatra de la mutua, despreciándome, insultándome y riéndose de mí. ¿Qué tengo que hacer? Gracias por la pregunta, Manuel. La verdad es que es lamentable que hayas tenido este trato y mi recomendación es que puedes, porque la ley así lo permite, pedir una segunda opinión. Puedes pedir el cambio de psiquiatra en este caso y a ver si puedes tener más suerte con ese psiquiatra. Lo que no podemos exigir nunca es un tipo de tratamiento o medicación. El tratamiento y la medicación siempre va a ser pues la decisión del especialista. Y por mucho que uno nos dijera que hay un medicamento que nos tienen que recetar, si luego el de la Seguridad Social entiende que es otro, pues evidentemente no quedaría cubierto. Y no obstante, puedes ir al de la mutua o puedes ir a otro médico privado que te va a hacer las recetas oportunas si lo considera, pues en ese caso, pues procedente, pero evidentemente en ese caso no habría la receta. Por lo tanto, solución en este caso seguramente sea que te puedan poner otro psiquiatra, siempre y cuando teniendo en cuenta esto, que no se le puede exigir ningún tipo de medicación porque otro
médico, otro facultativo, haya entendido que se tenía que recetar esa medicación. Muchísimas gracias, Manuel, y mucha suerte. Y vamos ahora con preguntas de texto que nos habéis formulado. Tenemos en este caso a Eva María Salvador. Dice, ¿es verdad que los médicos especialistas no están obligados a hacer informes? Eso es lo que me dicen cada vez. Después de mucho insistir, me lo han hecho, pero poniendo al final que no es válido como informe pericial. Bien, pues ya nos valdría, Eva María, ese informe. Es decir, los informes que son asistenciales, que son los que hacen los informes de especialistas, es correcto que nos diga en este caso que no tiene validez pericial. Esto quiere decir que ese informe es válido, incluso para una incapacidad, para una discapacidad, lo único que no tiene valor pericial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son peritos y que un perito debería hacer otro informe si lo estima oportuno, en este caso, el paciente, ¿de acuerdo? Pero ya es correcto y sí que están obligados. La ley del paciente dice que los médicos tienen la obligación de emitir un informe de nuestro estado de salud y por lo tanto tienen que hacer ese informe. Lo que pasa es que en la ley no se dice pues exactamente cuál es el contenido y no podemos obligarlos a ello. Sí que nos podemos obligar a que emitan un informe del estado actual, pero a veces estos informes no son suficientemente concluyentes. Pero insisto, lo del valor pericial no hay ningún tipo de problema y sería totalmente válido. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace en este caso Notario TV. Dice, ¿los médicos del tribunal tienen órdenes de denegar el máximo posible de incapacidades? Bien, gracias por la pregunta. Súper interesante también. Que yo sepa, no. A ver si algún día traemos a alguien aquí y nos lo dice, que seguramente tampoco nos lo diría, pero no hay en este caso, según me consta a mí, órdenes para hacerlo. Pero, por ejemplo, en Cataluña sí que hace unos años, cuando era consejero de Sanidad, Toni Comín, dijo que el convenio que rige entre la Seguridad Social y el ICAM, ¿no?, el Tribunal Médico en Cataluña, pues había una serie de incentivos para dar altas médicas y que las bajas fueran de menor duración. Por lo tanto, sí que hay, evidentemente, y no nos debemos engañar, incentivos económicos para denegar la pensión. Es algo que es lamentable, pero al final es una cuestión de control del presupuesto que hay, tanto de incapacidades temporales de baja médica como de incapacidades permanentes. Se intenta hacer un control lo mejor que se puede y lo que debemos saber, y siempre os lo explico así, es que no hay, lamentablemente, presupuesto, pero esto no es un problema que tengamos exclusivamente en España, sino en el resto del mundo. No hay presupuesto para poder cubrir a todas las personas que tienen una lesión o una enfermedad y no pueden trabajar. No es posible y, por lo tanto, hemos de trabajar de la mejor forma para que todo el mundo tenga las máximas posibilidades para que tenga una pensión de incapacidad. Gracias por la pregunta, Notario TV. Dice otra, Gloria Victorio, dice, quisiera saber por qué la regla general del silencio administrativo es negativo, también en otras legislaciones. Bien, esto depende un poco de cada ley. Yo cuando estaba estudiando en la universidad había una ley que era la 3092, que era la que regulaba el procedimiento administrativo común, se derogó por la actual ley 39/2015 y en general lo que dice esta ley es que el silencio administrativo, es decir, cuando tú solicitas algo a la administración, si no te responden en un plazo, se entiende desestimada esa solicitud y es lo que se conoce como silencio negativo. En algunas ocasiones, si tú recurres y no hay respuesta por la administración, a veces ocurre lo que es el silencio positivo, es decir, que esa denegación que habían hecho, como no han resuelto, se convierte en silencio positivo y tenemos una serie de derechos por eso. Depende de qué procedimientos, pues se explica cuál es el valor del silencio, pero en la gran mayoría de prestaciones, por ejemplo, de seguridad social, es negativo. Y en la gran mayoría de procesos el silencio es negativo. Cada ley o cada prestación o cada procedimiento administrativo nos lo dice, si hay alguna consideración de que ese silencio administrativo pueda ser positivo. Pero en general, como muy bien apuntas en este caso, Gloria, el silencio administrativo es negativo. Muchísimas gracias por la pregunta, un tema técnico de derecho que me ha vuelto al pasado, a mis épocas de estudiante y que realmente es muy interesante. Vamos con otra. Nos la hace en este caso, vamos a hablar sobre la incapacidad temporal. Guille nos pregunta lo siguiente. Dice, en una baja, la empresa es competente para el pago delegado hasta el año, pero no debe seguir cotizando hasta los 18 meses o puede pagarte la mutua por un lado y cotizarte la empresa por otro, en la franja de los 12 a los 18 meses. Bien, gracias por la pregunta, Guille.
La respuesta es que una cosa es quien te paga y otra cosa es quien cotiza. La empresa sigue cotizando desde el primer mes de baja, es decir, desde que tú estás trabajando estás cotizando y cuando estás de baja también cotizas. La empresa cotiza por lo mismo, paga lo mismo de cotización hasta los 18 meses de baja, ¿de acuerdo? El pago de la baja es en la modalidad de pago delegado durante el primer año de baja. Luego ya es el pago directo que te lo hace directamente la mutua. Entonces sí que es posible que la empresa siga cotizando y que te pague la mutua o el INS en pago directo a partir del año. ¿De acuerdo? Son cuestiones distintas. Una cosa es lo que se cotiza y otra cosa es lo que se cobra de baja y por lo tanto es perfectamente posible, como comentas, de hecho es así, que a partir del año pues, te pague la mutua directamente, pero te siga cotizando tu empresa. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Vanessa González Rodríguez dice: después de terminar un contrato por sustitución, estando de baja laboral, ¿a quién debo entregar ahora los partes de baja? Bien, gracias por la pregunta, Vanessa, y la respuesta es que los partes de baja los tienes que presentar ante la entidad gestora, es decir, ante la Seguridad Social, el INS, o ante la mutua correspondiente en función de quién te esté pagando esa baja. Normalmente será ante la mutua y tienes 3 días desde que te den el parte para poder entregarlo. Vamos con otra. Gracias, Charo Arroqui. Dice: llevo un año de baja y ya he pasado un mes más y todavía no me he visto el tribunal médico. Los 6 meses antes de poder volver a cogerme la baja, en el caso de que me mandara a trabajar, ¿a partir de qué día cuentan? ¿Desde el día que hizo el año o desde que pasé la revisión médica? Bien, son desde el primer día de baja los 6 meses y te prorrogan. Estamos contando de que en este caso cuentan, si te dieron la baja pues el día 1 de enero del 2022, serán 18 meses, 545 días desde esa fecha, no desde que te notifiquen la resolución de la prórroga de 6 meses más. Prórroga de 6 meses desde el año. No es que ganemos más tiempo si tarda más en citarnos el tribunal, que ese tiempo lo ganemos para la prórroga de los 6 meses, sino que es desde el primer día de baja que se calculan esos 545 días de baja. Y vamos con las últimas preguntas de hoy que nos hacen sobre enfermedades e incapacidad. Doki Doki dice: si la incapacidad es por enfermedad mental, ¿cómo se sabe qué trabajos son compatibles? Bien, gracias por la pregunta. La gran mayoría de ocasiones, lo que es la incapacidad permanente derivada de una enfermedad mental suele ser la absoluta. Solo hay algunos casos en los que con incapacidad permanente total, cuando hay mucha interacción con terceras personas y tenemos algún tipo de patología, pues algún tipo de trastorno mental que hace que no podamos tener esta carga o tengamos dificultad de relación con terceras personas. En esos casos a veces se da, o incluso también se pueden dar totales por temas psiquiátricos cuando es por adicciones, y sucede mucho con adicciones al alcohol, por ejemplo. Cuando hay un trastorno crónico y grave de adicción al alcohol, a veces se reconocen incapacidades totales a camareros o a cocineros o a gente que está en el mundo de la hostelería porque tiene un acceso muy fácil al alcohol, y en esos casos a veces se consigue esa total, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría de ocasiones sería una incapacidad permanente absoluta. Y vamos con la última pregunta de hoy. Beatriz García dice: tengo hipoacusia severa con 75% de pérdida en los 2 oídos. Estoy en paro desde hace 4 años y medio y tengo cotizados 13. No cobro nada de ayudas. ¿Puedo pedir la incapacidad? Bien, gracias por la pregunta, Beatriz. Lo primero es que para saber si cumple los requisitos de cotización debemos saber tu edad, porque si es por enfermedad común, que es lo más probable del caso de tu hipoacusia, tenemos que tener en cuenta que necesitamos saber tu edad para calcular cuántos años has cotizado, ¿vale? Para saber si cumple los requisitos o no, te recomiendo que puedas hacer uso de nuestra calculadora. En nuestra página web, si entras a la calculadora, ahí te dice si cumples los requisitos legales o no, y aparte te puede hacer una aproximada también de lo que te puede quedar de pensión, ¿de acuerdo? En todo caso, se tendría que mirar esto, que cumplas también los requisitos de situación asimilada a la alta y a partir de ahí valorarlo. Importante en las hipoacusias que se mide la limitación funcional con audífonos, es decir, que esa pérdida, si se puede subsanar o puede mejorar con el uso de audífonos, pues se tendría que tener eso en cuenta también, ¿de acuerdo? Te recomiendo que te puedas poner en contacto, Beatriz, con nosotros y así estudiamos si tiene los requisitos suficientes para poder solicitarlo. Muy bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vamos, como siempre, con los agradecimientos. En este caso, Miguel Roque, que dice un gran abrazo, gracias. David Adrián Sánchez, como siempre, impecable y muy cercano. Y Javier J. dice: sois de gran ayuda. En definitiva, muchísimas gracias a todos vosotros, que sí que sois de gran ayuda estando cada semana aquí y acabando todos los vídeos hasta el último momento.
Os deseo lo mejor para este fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos y deseando ayudaros una semana más. Un abrazo enorme.